Vamos a considerar ahora en esta ocasión este, este tema tan particular. Y es tan particular porque nos imaginamos que puede ser un mandamiento muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver. Y por eso vamos a emprender en este trayecto que llevamos, en este camino de estudiar la palabra de nuestro Dios, este tema tan singular y que va a tomar en cuenta lo que es tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, pero con una finalidad de entender los mandamientos de Dios en su profundidad. Y en este momento vamos a estudiar este tema que se llama Mandamiento 1. ¿Por qué Mandamiento 1? Porque vamos a considerar que en cierta ocasión hubo un cuestionamiento que hicieron y vamos a ver este cuestionamiento de qué se trata. Para empezar, vamos a ir detallando esta pregunta y decimos cuántas opciones de respuesta existen para la pregunta siguiente. Entonces, lo quisimos poner pausado porque aquí muchos pues no conocedores de las cosas del texto bíblico podrían contestar adecuadamente. Y dice que en cierta ocasión llegaron un grupo de personas, con quién ya lo sabrán, ahorita con esta pregunta van a saber con quién fue el diálogo, y le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, para ir viendo en detalle este tema, vamos a entender primero a qué se refirieron cuando dice el término primer. Entonces aquí dice que va a ser conveniente entonces ver el significado de este término primero, a qué realmente se podrían haber referido, y dice ahí porque en el hebreo es una palabra de 3 consonantes, es un trigramatón que se lee como echat o ekat, y esta palabra dice aquí que significa unido, uno, solo, primero, todos. Son las acepciones que tiene esta palabra hebrea, ekat. Son 5 opciones. Y vamos a ver, porque en ese momento que están haciendo la pregunta, pues están haciendo este cuestionamiento prácticamente de tú a tú a alguien muy importante, que no pensaron que fuera a sorprender con su respuesta, porque quizás ellos querían subestimar la sabiduría de él. ¿De quién es él? Vamos a ver de quién. Entonces, vamos a considerar aquí que también en griego, porque acuérdense que en el tiempo de Jesús, pues el idioma predominante era el griego, y también vamos a ver esta palabra por lo mismo en griego, esta palabra que se lee como protón, y esta palabra también es semejante a la hebrea, porque también dice que es inicio, primero, pero también tiene un extra que también se lee como importancia. Entonces aquí cuando ellos le preguntan cuál es el primer mandamiento, entonces ahí era importante saber el significado de las palabras y saber sobre todo la intención de la intención de quienes lo estaban haciendo. Entonces por eso aquí dice las opciones podían ser 2. Esas 2 opciones en la pregunta de a qué se estaban refiriendo, en cuál es el mandamiento inicial, o también podría ser en la opción B, cuál es el mandamiento más importante. Entonces todo esto de acuerdo con los significados que hemos visto, tanto en hebreo como en griego. Entonces la pregunta efectivamente se la hicieron al maestro, y esto es ahí lo narra Marcos 12:28, que le preguntaron ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces de todos, y preguntamos ¿cuántos
¿Cuánto es todos? ¿Sí? ¿Tú qué dirías? ¿Un mandamiento, 2 mandamientos, 10 mandamientos? ¿Cuántos mandamientos? Entonces, 10 mandamientos serían para ti. Vamos a ver qué continúa esto. Porque si le preguntaron cuál es el mandamiento primero de todos los 10, ¿cuál sería? Si así fuera el caso. Entonces vamos a pintar las diferentes posibilidades que hay. En este caso, si se tratara de los 10 mandamientos, decimos, es probable que llegan a decir que los mandamientos de Dios son 10, y efectivamente están las 2 tablas de piedra representadas aquí, en donde estaban plasmados los 10 mandamientos, porque así lo dice el texto. Y tomando en cuenta que fueron estos los 10 mandamientos a los que se referían los fariseos, aquel grupo de judíos que le preguntaban al maestro, pensaremos en lo que continúa. A propósito, hay algo aquí. Dice aquí, los que andan de puerta en puerta, dice que solo hay 2 mandamientos. Entonces, si ellos les preguntaran cuál es el principal mandamiento o el primer mandamiento, ellos, pues como quiera, podrían contestar uno de esos 2. Pero, y además dicen que llegan a ser 2 nuevos mandamientos. Eso también lo vamos a ver a lo largo de este tema. Y pues nos vamos a concentrar mejor en el tema. ¿Qué les parece? Entonces, regresando a las tablas de la ley, dice, si se tratara entonces, en este caso, de hablar de los 10 mandamientos, para nosotros de esos 10, ¿cuál sería el primer mandamiento? Pues si tomamos a la definición griega, es el mandamiento inicial, pues por supuesto que sería el número 1 que está ahí, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese sería el mandamiento inicial, si esa fuera la respuesta, ¿sí? Pero también alguien diría, pero vamos a tomar la otra acepción, no que fuera el primer mandamiento, sino que fuera el más importante. ¿Cuál sería el más importante de estos 10? Pues sin duda que la mayoría diría que es este: no tomarás el nombre de Dios en vano, porque se está hablando precisamente del Eterno. Entonces, con estas ilustraciones creo que nos vamos ubicando bien en lo que pudieron preguntar con qué intención, y cómo el maestro sabe toda la intención, y que sobre todo está hablando pues sí con gente que sí sabía. Por eso en su momento el apóstol Pablo dice, porque habló con los que saben la ley. Entonces vamos a ver esta parte en donde sin embargo el maestro dice aquí en el 12:29, y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, si se dan cuenta aquí el maestro, él está hablando en la definición que vimos, que puede ser el inicial o el primero, está considerando como el principal. Se está yendo por esa acepción que ya lo vimos en el hebreo y principalmente en el griego. Pero si nos damos cuenta aquí, cuando el maestro contesta que el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, entonces ya nos estamos dando cuenta de entrada que aquí cuando le dice cuál es el primer mandamiento de todos, no se estaban refiriendo a los 10 mandamientos, porque esta respuesta que da el maestro no está en los 10 mandamientos, no está en el decálogo, no está en esas tablas de piedra que fueron guardadas en el arca de la alianza. Entonces, por eso mismo decimos, por lo tanto el maestro entendió que no le hablaban de los 10 mandamientos, ya que se refirió en su respuesta a lo que encontramos en el Shema. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 6, 4 y 5? Entonces, aquí es interesante porque quizás muchos de nosotros se nos hubieran dicho, ¿cuál es el primer mandamiento? Pues
diríamos que es de los 10, ¿no? ¿Por qué? Porque pues algunas veces nos ubicamos que los 10 mandamientos solamente son 10. Sin embargo, vamos a ver qué va a pasar aquí. Vamos a considerar el texto de Marcos, pero haciendo un paralelo. Un paralelo, es decir, dos líneas que nunca se unen, que se trazan, son paralelas. En este caso vamos a trazar en esta forma de expresión dos textos. Uno que es el de Marcos 12:28, que dice cuál es el primer mandamiento de todos, y también el de Mateo. En Mateo también está la misma respuesta, pero dicha a la manera de Mateo. Y aquí dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Entonces, ¿qué diferencia hay de uno con otro? Si observamos, la diferencia está sustancialmente en que en uno dice mandamiento de todos y en el otro dice mandamiento grande en la ley. Entonces, al hablar de la ley, vamos a considerar esta parte donde sí es cierto también, podría referirse también al decálogo, ley de los 10 mandamientos, pero ya vimos que su respuesta no fue en dirección a los 10 mandamientos, sino a lo que dice Deuteronomio, que ya lo citamos, capítulo 6, versículo 4 y 5. Entonces aquí es importante mencionar que nos dice aquí, ya lo mencionamos, que el maestro entendió entonces que se le hablaba de la ley. Entonces, en esa respuesta que le dicen cuál es el primer mandamiento de todos, pues está hablando de la ley. ¿Qué es la ley a propósito? Pues la ley, aquí lo vemos reflejado en esta palabra hebrea, que es Torah, y que esta significa ley, dirección o instrucción. Son las acepciones que tiene la palabra Torah. Entonces, eso es la ley. ¿Qué es la Torah? ¿Qué entendemos de la Torah? Vamos a ver aquí. Esta ilustración es un rollo que en su momento podría ser hecho de piel o de papiro, exactamente. Y aquí lo que nos dice este enunciado es que la Torah son, como ya lo sabías, que son los 5 libros de Moisés, que van desde Génesis hasta Deuteronomio, y los demás libros que conforman lo que llamaron en su momento el Antiguo Testamento. Y queremos resaltar esta parte porque para el pueblo de Israel esos 5 libros de Moisés es Torah, pero todo lo que conforma todo lo que llamamos Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar como Antiguo Testamento, ellos le llaman Tanaj. Entonces, originalmente todo eso estaba en rollos. Y es interesante porque hay un texto que es Lucas 4:20, donde dice que llega el maestro como acostumbraba en un día del sábado, entra a la sinagoga, se involucra en el tema que están tratando y dice que él solicita que se le dé los rollos precisamente, y él encuentra una parte de ahí en donde empieza a leer en el libro de Isaías, y él dice que al final de la participación dice y rollando el libro. Aquí es muy importante esto porque rollando es enrollando el libro. Esto es difícil de comprender, a menos que nos acordemos cuando éramos niños. Bueno, yo al menos cuando era niño, a mí sí me gustaba hacer taco el libro. Lo hacía taco y punto, no me costó y lo trataba como yo quería, pero el maestro no entendemos que él haya hecho eso. Entonces, la ilustración que estamos viendo, por eso es la intención del texto,
porque lo correcto o más entendible, más bien así lo aclaramos, dice enrollando el rollo. Entonces, de acuerdo con la ilustración, eso es lo que le dieron al maestro, termina de leer, lo enrolla con esos dos extremos que tiene y lo entrega dice ahí al encargado de la sinagoga. Entonces, esto es muy importante porque vamos a ver que entonces cuando dice mandamiento de todos, es de mandamientos de todos. ¿Cuáles? Pues todos los que están en la Torá, que son en los 5 libros de Moisés. Entonces, para ayuda de esto, hay un personaje muy importante que existió por ahí del 1200 después de la era común, llamado Maimónides, y dice aquí que para Maimónides el primer mandamiento de todos es este que vemos reflejado en Génesis 1:28. Y díjoles Dios: fructificad y multiplicad y henchid la tierra, y hizo juzgarla. Entonces, hay un trabajo que hace este hombre, y él empieza a entresacar todos los mandamientos que encuentra en la Torah, y se encuentra con Para él, los mandamientos van a ser todas aquellas indicaciones que da Dios al ser humano. Entonces, en esa secuencia que él da, empieza con y dice aquí, ya que se refiere al primer mandamiento que da el Eterno al ser humano desde el principio. Entonces, este personaje hace este trabajo tan importante, y por eso estamos aquí en una preconclusión, mencionando que lo que dice Marcos 12:29 al 30, que es esta parte: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo corazón, hasta el final. Es una porción a la cual se refirió el maestro, y que él la conocía, y que fue extraída de Deuteronomio 6:4 al 6. Esto, por supuesto, forma parte de lo que llamamos Torah, y que Torah significa ley. Entonces, es un mandamiento que da Dios al ser humano, y que por supuesto nos va a ayudar bastante a entender esto que estamos considerando. ¿Quién fue Maimónides? Este personaje, ustedes consúltenlo en internet, es muy importante su biografía. Es un judío que vivió en un primer momento en España, y después terminó su vida en el Cairo. ¿Por qué terminó su vida en el Cairo? Porque él fue sujeto de persecución. En ese momento, cuando él está viviendo, dice aquí que él vive en un momento en el cual España está gobernada por musulmanes prácticamente. Aquí nos está diciendo que dice que instaló, tras la invasión almohade, que instaló la intolerancia de este personaje andaluz, y dice, y persiguió a todos por cuestiones religiosas, y pues estos amigos venían de ese sector de religión musulmana, y pues son intolerantes a los judíos, lo cual obliga a Maimónides a salir de ahí. Entonces sale de ahí este hombre Maimónides, y dice ahí, y cuando él llega ahí en los lugares a donde él se está moviendo, él logra ser un médico muy importante, de hecho, y va cambiando de lugar hasta llegar a Egipto. Entonces dice que al final su principal labor consistió en asentar la teología judaica sobre los principios de la razón según la filosofía aristotélica, papel comparable al de algunos otros líderes como Averroes en el Islam y de Santo Tomás en el catolicismo. Entonces
Vamos a ver aquí un mapa que nos ilustra de ese momento de Maimónides que él está viviendo. Y aquí podemos ver que es el noroeste de África, que está unido ahí casi a la península ibérica. Y en toda la parte esta de color naranja es donde está este imperio de Almohade. Ahí lo ilustramos, de Almohade. Y Almohade, ¿quiénes son? Pues es un grupo derivado de los musulmanes y que está en un término árabe. Y este término árabe de Almohade significa los que reconocen la unidad de Dios. Entonces se parecen un poquito al judaísmo porque son de un solo Dios. Acuérdense que ellos dicen que también su padre fue Ibrahim. Entonces, pero han impuesto intolerancia. Entonces, fue el motivo por el cual huyó Maimónides. Entonces, vamos a ver aquí que hay unos hechos puntuales en la vida de Maimónides. Entonces dice que él escribe un libro muy importante que es la Guía de los Perplejos. También realizó importantes aportaciones a la medicina, también a la jurisprudencia talmúdica. Fue denunciado como apóstata del Islam. Aquí hay una parte donde dice que el visir de Saladino, Al-Fadil, le salvó la vida, lo iban a matar y él lo salvó. Y dice que también, incluso aquí como en el tiempo de Pablo, que también sufre por los propios hermanos, dice que él por parte de los mismos judíos llegaron a condenar sus escritos que él iba desarrollando, ¿sí? Entonces, su obra de este hombre es muy, muy trascendental porque dice aquí, encontró en la Torá 613 mandamientos, que es una obra primordial, que se le llama Yad HaKazak, que es lo que para algunos es más familiar llamarle como Mishne Torah, que cubre en sí todo lo que es la ley judía. Todo esto lo repartió entre 83 secciones en 14 volúmenes. Pero también aquí hay una parte que él establece, y él dice que los 613 mandamientos es lo que el Eterno exige a Israel para que ellos lo cumplan. Y dice que estos están distribuidos a lo largo de toda la Torá, que es conocida en español como el Pentateuco. Ya lo mencionamos, del Génesis hasta Deuteronomio, él está extrayendo los 613 mandamientos. Por eso vimos que en Génesis, que ya leímos, 1 es donde él extrae el primer mandamiento. Entonces aquí es interesante porque este hombre estudioso, Maimónides, es el primero en usar las figuras retóricas de antropopatismo y antropomorfismo. Este hombre, según algunos dicen que debió ser así, también se le llamó el segundo Moisés. ¿Por qué se le llamó el segundo Moisés? Porque él está haciendo un trabajo recopilador del trabajo que hizo el primer Moisés, claro está. Este hombre entonces hizo ese gran papel y vamos a considerar lo siguiente. Si consideramos entonces válidos los trabajos de Rambán, porque así se le conoce también en forma sintética, Maimónides, acerca de los 613 mandamientos, preguntamos, ¿hay algún mandamiento anterior a Génesis 1:28? Y díjoles Dios, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Esta pregunta es porque si él está enunciando que los mandamientos son los que se le dan al hombre, entonces ahí encontramos uno. En los versículos 2 anteriores está cuando Dios hace al ser humano y les dice esto. Entonces, ¿hay algún otro mandamiento? Respondemos que no. Algunos llegan a pensar que, sin embargo, Génesis 1:14 es un mandamiento. Pues no es un mandamiento porque ahí está hablando de las lumbreras del sol, la luna, las estrellas. Pero dice que todo esto es para señalar los días, las estaciones, los años. Entonces prácticamente no es un mandamiento para el ser humano, sino más bien el establecimiento de lo que es el tiempo para los mortales. Entonces entendemos pues que cuando Dios hace al hombre, que están en ese huerto hermoso del Edén,
es el primer mandamiento que les da. Vayan, reproduzcanse, tengan muchos hijos. Ese es el primer mandamiento. Pero tomando la acepción del griego y hebreo, cuando dice como primero, acepción de inicial, como de un punto de partida. No como lo tomó el Maestro Jesucristo, que él habló en la acepción el más importante. El más importante sin duda fue como él lo mencionó, que es el de el Shema, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces si hacemos válido el trabajo de Rambán, definitivamente, entonces pues ya tenemos mucha tarea, porque vamos a ver aquí que finalmente pues hay que cumplir con ese primer mandamiento. Y si el primer mandamiento dice id y multiplicar y hinchir la tierra, pues ni modo, a tener chamacos. Ayúdanos con tus comentarios, sugerencias. Gracias por el ánimo que nos aportas.